Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra aula número 6. Llegamos hasta la página 16, ahora vamos a iniciar la página 17 en el capítulo 2, María en el misterio de la Iglesia. San Luis María se toma el cuidado de dejar muy claros cuáles son aquellos puntos trascendentales en la doctrina de la Iglesia al respecto de la participación del hombre en el plan de salvación, para darle a María el punto fundamental dentro de todo ese panorama que Dios tiene preparado para los hombres, pero en el cual María juega un papel primordial y trascendental. Entonces, en este capítulo 2, San Luis María lo titula María en el misterio de la Iglesia. Dice San Luis: la forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y la primera venida de Jesucristo la prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia, y así la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo, la parusía. Ahora, dentro de esa misión de María en el misterio de la Iglesia hay algo muy interesante, y San Luis lo deja clarísimo. Dice, ella es colaboradora de Dios. Dice entonces, Dios Padre creó un depósito y ahí colocó todas las aguas. A ese depósito lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Esto es una jaculatoria, un título muy lindo para Nuestra Señora, porque deja claro cuál es el papel y la grandeza de María en todo ese plan de salvación que decíamos ahora al inicio. Y en ese mismo punto 23 dice, Dios omnipotente posee un tesoro o un almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, lo más refulgente, raro como único, y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. O sea, ese tesoro maravilloso de Dios que es el hacerse hombre, su segunda persona, la Santísima Trinidad, o sea, Dios Hijo, hacerse hombre, lo quiso guardar ¿dónde? Durante 9 meses en el vientre de María. Y después lo quiso custodiar ahí, ¿por manos de quién? De María y de José. Este inmenso tesoro, ese tesoro donde Jesús es guardado por el Dios Padre, este tesoro es María, a quien los santos la llaman el tesoro del Señor, y de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó así tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, le comunica sus virtudes y le distribuye sus gracias. Entonces ya aquí San Luis empieza a dejar algunos datos muy interesantes, claros, los deja bien claros, al respecto de esa intercesión de María. Repito, para que tengamos muy claro. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, o sea, todos los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo conquistados a partir de su pasión y muerte, fueron depositados en las manos de María para que ella como administradora lo distribuyera a todos y cada uno de los hombres a través de la historia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. Es así como María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual se hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Gracias, misericordias, dones del Espíritu Santo, virtudes, carismas, todo recibido a través de ¿quién? Por intercesión de ¿quién? De María. Y continúa, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la acogió por dispensadora de cuanto posee. Insiste San Luis, María es administradora. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y no se esconde a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Y es que María no recibe esos dones, esas virtudes y esas gracias sin tener que ver nada con eso que recibe de Dios. No, ella se enriquece también con eso. O sea, ella participa de los beneficios de esas gracias y de esos dones. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Esto es importantísimo, esto hay que subrayarlo en el texto. Por favor, subrayen ahí cada uno. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. O sea, aquí no dice algunos,
no, pocos, no, abundantes, no, dice todos. ¿Por qué? ¿Por qué son todos? Porque no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María. Porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, se humilló y se ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Entonces San Luis dice, aquí hay una meditación y una explicación muy bonita, pero esto no es idea mía solamente, estoy recogiendo todo lo que la Iglesia trae de enseñanzas en su magisterio, en su tradición, también por boca de los santos padres. Continúa San Luis en el punto 26. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo, sin más contextos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas, y aquí toma en consideración un autor muy interesante, el padre Poiré, en su libro La Triple Corona de la Santísima Virgen. Ese libro yo creo que lo podemos conseguir en versión PDF en internet. Yo voy a buscar y si lo encuentro lo coloco aquí en Facebook para que todos los tengan a la mano. Recuerden el libro La Triple Corona de la Santísima Virgen. Este padre vivió en el siglo XVI. Continúa entonces. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos. Oído, entonces, aunque esto es una realidad dentro de las relaciones de Dios con los hombres, se hace más efectivo a la hora de tomar en consideración hombres y mujeres que son humildes y sencillos de corazón. Continúa entonces San Luis y dice: por ello me contento con declararles sencillamente la verdad sin detenerme a citarles pasajes latinos que quizás no entiendan, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Continuemos. Bueno, ya queda para estudio de cada uno. Recuerden que también podemos ver los documentos de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, que tiene textos muy lindos. Yo les hablaba del numeral 52 en adelante, la parte 8 de la Lumen Gentium, textos lindísimos de Nuestra Señora. Bueno, y aquí continúa San Luis, nos dice, otro punto, influjo maternal de María. La gracia perfecciona a la naturaleza, o sea, la presencia de Dios, la participación en la vida de Dios perfecciona a la naturaleza. Eso es evidente en la Virgen María. Eso se hizo evidente en los ángeles también cuando conquistaron el cielo. Y la gloria a la gracia. Entonces la naturaleza se perfecciona por la gracia aquí en estas relaciones que tenemos nosotros terrenas con Dios, y después se exalta y se engrandece aún más esa gracia con la gloria en la vida eterna. Es cierto, por tanto, que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María, como lo fue en la tierra. Esto no se puede poner en duda. Y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y la obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección de Jesucristo. No es porque Él tenga una deficiencia, no es porque tenga una necesidad, no es porque así lo consideró desde un inicio. Es lo más perfecto y es la voluntad que va a mantener hasta el fin de los tiempos. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios. Esto es evidente. Nuestra Señora no goza de una naturaleza divina, no, solamente una naturaleza humana, pero es exaltada a partir del momento en que Dios la escoge como madre. Y por ello, la Virgen María no le manda como haría una madre a su hijo aquí abajo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios, oído, Nuestra Señora es transformada por Dios, por la gracia y por la gloria, que transforma en Él a todos los santos. Entonces, ¿cómo se da esa relación de dependencia entre la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo? ¿Él depende de María? ¿Ella depende de María? Sí. Pero ¿ella depende también de Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que le pide Nuestra Señora a nuestro Señor Jesucristo coincide con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue transformada a partir de la acción de la gracia. Escuchen esto, lo que dice San Luis aquí. Nuestra Señora no quiere y no pide y no hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido es que María siempre le obedece a Dios, porque lo que ella quiere es siempre lo que Dios va a querer. Por tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros que en el cielo y en la tierra todo,
dicen ellos, todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quieren decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder que Dios. Por eso es que la teología llama a Nuestra Señora la omnipotencia suplicante. Repito, la Virgen tiene tal autoridad, Dios le confiere tal autoridad y es tan grande esta autoridad que parece como si tuviera el mismo poder que Dios, y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la divina majestad, la cual, la majestad Dios, la cual no desoye jamás las súplicas de su querida madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad divina. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, fue capaz de contener la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor, Altísimo, infinitamente misericordioso, recuerdan en el Éxodo, camino a la tierra prometida, no pudiendo resistirle, Dios, a la súplica, a la plegaria de Moisés, le pidió que le dejase encolerizarse. Dios le pidió a Moisés y castigar a ese pueblo rebelde. Eso aparece en Éxodo capítulo 32. Eso lo conquistó Moisés con la súplica. Ahora, con mayor razón, ¿qué debemos pensar de los ruegos de Nuestra Señora, la humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo en la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. Nuestra Señora es reina de los ángeles, es reina de los apóstoles, es reina de los santos. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Esto es muy interesante y eso tiene que ver con la pregunta que alguien hacía en estos días al respecto de las personas que fallecen. Cuando una persona muere, ¿qué lugar se va a encontrar en el cielo? ¿Son de verdad como que pequeños ángeles que nos van a seguir asistiendo? Pues en algún sentido sí son ángeles. Miren aquí la tesis de San Luis. María impera en el cielo sobre los ángeles y los bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. O sea, aquellos que se distingan por la devoción a Nuestra Señora van a tener el orgullo de ocupar aquellos lugares que los ángeles apóstatas dejaron vacíos en el cielo. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes. Eso lo podemos ver clarísimo en el Magnificat, en Lucas, en el capítulo 1, versículo 52. El cielo y la tierra y los abismos se someten de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra. Además de eso, Nuestra Señora es capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Y terminamos con este punto 3 de San Luis María en el texto. Dice: señal de fe auténtica. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo. Y le dice, tomando como punto de referencia un texto de la Sagrada Escritura que se refiere a esa filiación que tenemos con Nuestra Señora: pon tu morada en Jacob, ¿no? Es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los réprobos, simbolizados por Esaú. Entonces Isaac, hijo de Abraham, tiene dos hijos. Tiene a Jacob, quien más adelante en la Escritura se va a llamar Israel, y va a dar inicio a esa dinastía, a esas 12 tribus de Israel. Jacob pasa a tener el nombre de Israel. Y el otro hijo de Isaac, Esaú, es símbolo de aquellos que se entregan al desorden, se entregan al pecado, se entregan a la degradación. Entonces hay dos familias de almas. La familia de alma, que es el linaje de Jacob, los devotos y los hijos de María, y el linaje del demonio, que aquí lo llama San Luis claramente como los réprobos, simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre, que es Dios, y una madre, que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Inclusive, aquí vale la pena hacer una anotación, aquellos que no conocen la iglesia,
aquellos que no se han hecho cristianos por alguna razón, por su ubicación geográfica, un lugar donde han estado alejados de la evangelización, también tienen un grado de filiación con respecto a Nuestra Señora. Por eso los réprobos, dice aquí San Luis clarísimamente, tales como los herejes, los cismáticos, etcétera, que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, cuidado, porque no es lo mismo no conocer a María, no conocer a Jesús, que mirarlo o mirarla con desprecio. Entonces aquellos que tienen esa actitud de rechazo con nuestro Señor, con la Santísima Virgen, pues no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello. ¿Por qué? Porque no tienen a María por Madre. Si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la Madre que le dio la vida. Recuerden que María en el orden de la gracia. Un texto muy lindo a este respecto que pueden ir ustedes a estudiar. Y están unas palabras muy cercanas, en un lenguaje muy bonito. Es de San Juan Pablo II. El texto se llama Redentoris Mater, para que lo lean en algún momento. Y él deja clarísimo eso, recuerda lo que la Iglesia siempre ha enseñado. María es nuestra Madre en el orden de la gracia. Continúa entonces, ya para terminar este texto. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Más adelante vamos a ver. Aquellos que tratan de manchar de alguna manera la devoción a la Virgen, que tratan de deformarla, están clasificados dentro de una serie de devotos o falsos devotos a la Santísima Virgen. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. O sea, no pertenecen a ese linaje de Jacob, de Israel, sino que pertenecen al linaje de los réprobos, aquellos que rechazan la intercesión, el papel de María en el plan de salvación. Yo creo que con esto ya da para que meditemos al respecto de la grandeza de Nuestra Señora. Nos alimenta en esta semana, nos prepara para la semana que viene, estar cada vez más unidos a ella y pedirle que nos dé la gracia de hacer parte de esa familia espiritual que Dios bendice de manera especial. ¿Por qué? Porque si la amamos a ella, es la mejor manera de amar a Jesús. Terminamos entonces en la página 21. Fuimos desde la página 17. Recuerden, página 17, misión de María en el pueblo de Dios. Y dentro de esa misión de María en el pueblo de Dios, quedamos con, algunos punticos por estudiar, pero bueno, pasaríamos a María, Madre de la Iglesia. Aquí quedamos entonces. Recuerden, las otras aulas están aquí en Facebook. Cualquier pregunta la pueden hacer en comentarios y la vamos resolviendo a medida que aparecen los demás videos de la consagración a Nuestra Señora. Que Dios los bendiga. La Virgen nos protege.